el granjero, regresó a su rancho abandonado después de 30 años. Todos estaban seguros de que no quedaba nada más que ruinas y polvo. Pero lo que encontró entre los escombros, animales que habían sobrevivido todos esos años sin dueño, lo sorprendió y lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La carretera se extendía ante él, agrietada y rota en algunos lugares, cubierta de maleza que había crecido entre la grava durante 30 largos años de abandono. Jonathan Rowland se sentó rígido en el asiento del conductor de la vieja camioneta destartalada, con el volante vibrando bajo sus manos, como si le recordara con cada kilómetro que este viaje no podía deshacerse. Había recorrido esta carretera antes, cuando era un chico de apenas 15 años y su padre instó a la familia a dejarlo todo atrás tras la tormenta. Pero entonces la carretera parecía viva, parte de su infancia, una vena que conducía directamente al corazón palpitante del único hogar que había conocido. Ahora estaba silenciosa, vacía, como el eco de algo que una vez había importado. La ciudad se rió cuando dijo que iba a volver. Sus viejos amigos, hombres que habían crecido junto a él, se habían burlado y habían negado con la cabeza. ¿Por qué malgastar tu dinero?, le preguntaban. Ese lugar no es más que podredumbre en las sombras. Nada se mantiene en pie después de 30 años en la pradera sin un techo que lo cubra. Algunos le habían dicho sin rodeos que estaba loco. Pensaban que estaba persiguiendo fantasmas, y tal vez así fuera. Pero Jonathan llevaba dentro algo que ninguno de ellos podía ver. Una inquietud que nunca lo había abandonado. La sensación de que parte de él había quedado enterrada bajo los escombros de aquella casa la noche en que los vientos huracanados la destrozaron. Cuando la tormenta azotó, fue despiadada. Recordaba sobre todo el sonido, el rugido del viento, un tren de mercancías que se abalanzaba sobre las vigas de madera, el crujido de la madera al astillarse mientras el techo se desprendía como una hoja de papel. Su madre lo había agarrado con tanta fuerza que le dolieron las costillas durante días, mientras su padre gritaba órdenes por encima del caos. Luego llegó la lluvia torrencial, arrasando los campos e inundando el granero hasta que el ganado se dispersó o se ahogó. Al amanecer, no quedaba nada que se pareciera a la casa que habían construido con sus propias manos. Su padre tomó la decisión que ningún granjero quiere tomar. Abandonaron la tierra, dejaron atrás los escombros y empezaron de nuevo en la ciudad. Pero la ciudad nunca había sido su hogar. Jonathan lo intentó. Trabajó, ganó dinero, envejeció. Sus padres fallecieron uno tras otro, llevándose consigo la silenciosa tristeza de las personas que habían sido desarraigadas y nunca encontraron un suelo que les acogiera de nuevo. Jonathan los enterró con un dolor obediente. Sin embargo, en el silencio de sus noches, oía cómo la tierra lo llamaba, susurrándole a través de las décadas. Sabía que tarde o temprano volvería. No porque fuera práctico, ni porque tuviera sentido, sino porque una parte de él nunca se había ido realmente. Así que ahora, sin nada que lo atara a la ciudad, regresó. La camioneta traqueteó al coronar la última colina y a lo lejos vio el tenue contorno de la casa del rancho, o lo que quedaba de ella. Redujo la velocidad y apretó las manos sobre el volante. La vista lo impactó con una fuerza que no esperaba. La casa se erigía como un esqueleto, con las ventanas vacías y el techo derrumbado. El granero que había junto a ella se inclinaba precariamente, una sombra de lo que había sido. La valla del corral se había derrumbado en varios lugares, con las largas tablas blanqueadas y quebradizas por el sol. Los campos donde antes el trigo brillaba con la brisa estaban cubiertos de hierba silvestre y espinas. Detuvo la camioneta al borde del patio y se quedó inmóvil. Habían pasado 30 años, pero parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí. No había surgido nada nuevo. Nadie había intentado reclamar la tierra. Era como si la tormenta no solo hubiera destruido los edificios, sino que también hubiera lanzado un hechizo de silencio sobre el lugar. Jonathan bajó de la camioneta y sintió el crujir de la tierra seca bajo sus botas. El aire olía débilmente a polvo y madera vieja, teñido con la dulzura de las flores silvestres que habían invadido el patio. El porche se hundió cuando subió los escalones,
y las tablas crujieron bajo su peso. Puso la mano en el marco de la puerta y notó que la madera era áspera y estaba astillada. Casi esperaba oír la voz de su madre llamándole para cenar, o el severo ladrido de su padre recordándole que tenía que arreglar la valla antes de que se pusiera el sol. En cambio, solo había silencio, denso y opresivo. Giró lentamente sobre sí mismo, contemplando las estructuras derrumbadas, los tejados en ruinas, los restos dispersos de su infancia. Se le encogió el pecho. Se suponía que era un regreso a casa, pero se sentía como si estuviera entrando sin permiso en un lugar habitado por fantasmas. Sin embargo, mientras permanecía allí de pie, una curiosa sensación se apoderó de él. La casa estaba destrozada. Sí, el granero apenas se mantenía en pie. Los campos estaban ahogados, pero la tierra en sí, el suelo bajo sus pies, el aire que presionaba contra su piel, era el mismo. Estaba vivo, esperando. Llevaba consigo el recuerdo de lo que una vez fue y la posibilidad de lo que podría volver a ser. Y mientras ese pensamiento echaba raíces, sintió que algo se removía en su interior. Un eco del niño que una vez soñó con trabajar esta tierra, que una vez creyó que el sudor y la paciencia podían convertir el desierto en abundancia. Jonathan se alejó del porche y caminó hacia el granero. Las puertas colgaban torcidas, una arrancada de sus bisagras, la otra apoyada pesadamente contra el marco. Empujó y la puerta crujió, pero cedió, revelando la oscuridad del interior. Lo primero que le impactó fue el olor. Moho, polvo, pero también algo más intenso, inconfundible, el aroma de la vida. Se quedó paralizado. Durante un largo momento, pensó que lo había imaginado, pero entonces lo oyó. El débil cacareo de una gallina, el arrastrar de pezuñas contra la tierra. Frunció el ceño. El granero no estaba vacío. Entró con cautela, acostumbrando los ojos a la tenue luz que se filtraba por los agujeros del techo. Al principio, solo vio sombras, montones de tablas rotas y cuerdas enredadas. Entonces, un movimiento le llamó la atención. Una gallina corrió por el suelo, con las plumas erizadas, y desapareció en un rincón oscuro. Su corazón dio un vuelco. Se giró y vio más. Un puñado de pollos se posaban en las vigas, con las plumas polvorientas pero los ojos alertas. En un corral improvisado formado por vigas caídas, dos cerdos osaban en la tierra, gruñendo como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Dio un paso atrás, con el asombro superando su agotamiento. La granja no estaba completamente muerta. De alguna manera, la vida había encontrado la forma de aferrarse a las ruinas. Levantó la mirada y allí, en el rincón más alejado del corral, más allá del granero, había un caballo. El animal estaba demacrado, su pelaje apagado por el abandono, pero se mantenía erguido con una dignidad que le hizo un nudo en la garganta. El caballo levantó la cabeza, aguzó las orejas y lo miró con ojos que parecían reconocer algo familiar. Jonathan tragó saliva, con las emociones a flor de piel. Había venido esperando encontrar silencio y vacío. En cambio, encontró un vestigio de la vida que su familia había perdido. Animales abandonados, olvidados, pero que sobrevivían. Por un momento, se preguntó quién los había dejado allí, quién les había permitido permanecer a lo largo de los años. Pero cuanto más los observaba, más se daba cuenta de que se habían convertido en parte de la tierra misma, criaturas atraídas allí, como por una promesa tácita de refugio. Se quedó en la puerta del granero, mirando a los animales que habían hecho su reino entre las ruinas, y sintió el peso de su decisión sobre él. La gente del pueblo pensaba que era un tonto. Nunca entenderían lo que él veía ahora. Esto no era podredumbre. Esto no era desperdicio. Esto era vida pidiendo ser protegida. Hace 30 años la tormenta lo había alejado. Hoy la tierra lo había llamado de vuelta. Y mientras el sol se ponía, pintando el rancho destrozado con tonos dorados y carmesí, Jonathan Rowland supo que había encontrado su propósito. Se volvió hacia la casa, cuyo techo hundido se recortaba contra el sol poniente. Y aunque la tristeza aún se aferraba a él, ahora estaba entretejida con determinación. Las ruinas no eran el final de la historia.
eran solo el comienzo. Jonathan apenas durmió aquella primera noche de vuelta en la tierra. Yacía en lo que quedaba de la granja, un lugar que una vez había sido el centro de su infancia, pero que ahora se parecía poco más que a un cascarón. El techo sobre él tenía agujeros que dejaban ver las estrellas como testigos distantes de su inquieto regreso. El viento silbaba a través de las ventanas rotas y el suelo crujía como si recordara cada paso que se había dado dentro de aquellas paredes. El sueño le era esquivo, no solo por las frías corrientes de aire que se movían sobre su manta, sino por las imágenes y los sonidos que había descubierto en el granero esa misma tarde. Aún podía oírlos en su mente: el cacareo de las gallinas, el gruñido de los cerdos, el silencio vigilante del caballo. Le perseguían, no como fantasmas, sino como recordatorios vivos de que esta tierra aún no había terminado con él. Al amanecer, cuando el cielo pasó de negro a gris y finalmente al suave rubor de la mañana, se levantó y salió. El rocío se adhería a la hierba alta, empapando sus botas mientras se dirigía de nuevo al granero. Su aliento salía en bocanadas blancas contra el aire frío. Se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en la madera desgastada. Por un momento, se preguntó si los animales habían sido algún extraño truco del crepúsculo, una ilusión nacida de su mente agotada. Pero entonces los inconfundibles sonidos le llegaron de nuevo, firmes y reales. Empujó la puerta para abrirla. Dentro las gallinas se agitaban, algunas revoloteando desde las vigas donde habían dormido durante la noche. Tenían las plumas desgreñadas, pero se movían con sorprendente energía, rascando el suelo de tierra y picoteando trozos invisibles. Jonathan se arrodilló lentamente, observándolas, maravillado por el hecho de que unas criaturas tan pequeñas y frágiles hubieran sobrevivido donde los edificios de madera y piedra se habían derrumbado. Vio unos huevos en un rincón, acurrucados contra un montón de paja que debían de haber ido acumulando con el tiempo. Cogió uno sosteniendo su frágil cáscara en la mano y sintió una extraña oleada de emoción. No era solo un huevo, era la prueba de que la vida, por muy descuidada que estuviera, se había negado a rendirse. Se volvió hacia el corral donde osaban los cerdos. Estaban más delgados de lo que debían, con las costillas ligeramente visibles bajo su áspera piel, pero sus ojos tenían un brillo de determinación. Uno de ellos levantó la cabeza, con el hocico manchado de barro, y le gruñó como si exigiera saber quién era y qué derecho tenía a entrometerse en su obstinada supervivencia. Jonathan sonrió levemente, algo que no había hecho en años. Se agachó y extendió la mano, con la palma abierta, dejando que el animal decidiera si se acercaba. Lentamente, con cautela, lo hizo. Más allá del granero, en el corral, el caballo estaba de pie una vez más, como si hubiera esperado toda la noche a que él regresara. La criatura estaba más delgada de lo que él recordaba que estuvieran sus caballos cuando era niño, pero se mantenía con un orgullo innegable. Tenía la crin enmarañada y la cola llena de espinas, pero cuando se movía, incluso en ese espacio reducido y en ruinas, Jonathan podía ver la fuerza que lo había llevado a través de largos años de abandono. El caballo sacudió la cabeza cuando lo vio, un gesto brusco y desafiante que lo llenó de un respeto inesperado. Caminó lentamente hacia él, con cuidado de no asustar al animal, hablando en voz baja, aunque no sabía por qué. Tal vez era el recuerdo de su padre, enseñándole a manejar los caballos con paciencia y calma. Quizás era la simple reverencia que sentía por esta criatura que había sobrevivido a las tormentas y la soledad. El caballo pateó una vez, luego se quedó quieto, permitiéndole acercarse lo suficiente como para poner una mano tentativa en su cuello. El pelaje era áspero, la piel debajo estaba tensa con huesos, pero estaba cálida y viva. Jonathan cerró los ojos brevemente, dejando que el peso de esa comprensión se hundiera en él, y luego, como si fuera una respuesta a la pregunta de cómo estos animales habían sobrevivido todo este tiempo. Una manada de perros apareció entre las sombras. Primero los oyó, el repiqueteo de las patas y el gruñido grave que llevaba una advertencia. Al volverse, vio a 3 de ellos, con las costillas marcadas, el pelaje sucio y descuidado, pero con los ojos brillantes y alertas.
Detrás de ellos, escabulléndose entre los rayos de sol que atravesaban los agujeros del techo, un puñado de gatos se movían silenciosamente, con movimientos ágiles y vigilantes. Jonathan no se movió. Se quedó en medio del granero, rodeado ahora por una variopinta asamblea de criaturas, todas ellas huérfanas de las circunstancias, supervivientes que habían convertido este lugar destrozado en su santuario. Por un momento, sintió como si hubiera entrado en un antiguo reino, no de hombres, sino de animales, un reino que había echado raíces silenciosamente entre las ruinas. Lo miraban con recelo, algunos con curiosidad, otros con desafío abierto. Entonces se dio cuenta de que no le pertenecían. No esperaban a un amo. Habían estado viviendo según sus propios términos, unidos solo por la necesidad de resistir. Sin embargo, de alguna manera lo habían aceptado lo suficiente como para rebelarse, para mostrarles su frágil dominio. Jonathan pasó el resto de la mañana entre ellos, moviéndose lentamente, hablando poco, dejando que se acostumbraran a su presencia. Limpió un espacio en el granero, retiró tablas rotas y escombros, dando a los animales más espacio para moverse. Buscó cualquier cosa que pudiera ser útil. Un abrevadero oxidado que aún podía contener líquido si se reparaba. Un trozo de cuerda que podía utilizarse para arreglar un corral. Restos de madera que podían servir como barreras temporales. Era un trabajo humilde, pero con cada acción sentía una sensación de pertenencia que había estado ausente en su vida durante décadas. Al mediodía, el sudor le empapaba la frente y le dolían los músculos. Pero el granero ya no parecía una tumba. Estaba vivo, zumbando con el movimiento de plumas, pezuñas y patas. Se quedó en la puerta, apoyado en el marco, y miró la casa en ruinas. El contraste era sorprendente. La casa estaba en silencio, llena de recuerdos y polvo, un monumento a lo que se había perdido. El granero, aunque destrozado, mantenía el pulso de la supervivencia. Era como si la propia tierra hubiera decidido mantener su corazón latiendo a través de estas criaturas hasta que alguien volviera a cuidar de ellas. Esa noche, cuando Jonathan se sentó en los escalones del porche a comer el último trozo de pan que había traído consigo, los sonidos de los animales flotaban por el patio, el cacareo de las gallinas que se acomodaban para pasar la noche, los gruñidos ocasionales de los cerdos, la respiración constante del caballo. Todo ello formaba un coro que lo envolvía como una manta. Entonces se dio cuenta de que no podía marcharse. Marcharse ahora sería abandonar no solo a los animales, sino también la frágil esperanza que representaban. La gente del pueblo se reiría más fuerte que nunca si lo veían allí. Sacudirían la cabeza al ver a un hombre adulto que había decidido vivir entre bestias en las ruinas de lo que una vez fue un rancho orgulloso. Pero Jonathan sabía que sus risas no significaban nada. Por primera vez en 30 años, se sentía arraigado. Estos animales habían construido su reino a partir de las ruinas y tal vez, si era lo suficientemente valiente, podría formar parte de él. Cayó la noche y regresó a la granja, pero esta vez no sintió el peso opresivo del silencio. Más allá de las paredes derruidas, la vida se agitaba. Más allá de las vigas astilladas, un reino respiraba. Mientras se acostaba, escuchando los débiles sonidos que llegaban desde el granero, Jonathan Rowland comprendió que su viaje acababa de comenzar. Había regresado a las ruinas, pero había encontrado una misión, una responsabilidad que lo ataba más fuertemente que cualquier cadena. Mañana se levantaría y volvería a empezar. No solo por él, sino por el reino de animales olvidados que lo había estado esperando todo este tiempo. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con una sensación de peso que le oprimía el pecho, no solo por el aire frío que se colaba por las rendijas de las paredes de la granja, sino por saber que no podía quedarse en una neblina de recuerdos e intenciones vagas. El descubrimiento de los animales lo había cambiado todo. Habían vivido sin él durante años, aferrándose a la vida de formas que él apenas podía imaginar. Pero ahora que los había visto, ahora que ellos habían reconocido su presencia y tolerado su mano entre ellos, no había vuelta atrás. Había asumido una responsabilidad tácita. Ahora eran suyos en espíritu, sino en derecho, y eso conllevaba obligaciones que no tenía más remedio que afrontar.
El granero no era suficiente para mantenerlos a salvo. Lo vio tan pronto como el sol se elevó lo suficiente como para revelar el techo combado y las vigas inclinadas a plena luz del día. Los cerdos osaban peligrosamente cerca de donde una pared podría derrumbarse si soplara un fuerte viento. El caballo cambiaba de peso inquieto, cada paso un recordatorio de lo frágil que se había vuelto el corral. Incluso las gallinas revoloteaban nerviosas cuando las ráfagas silbaban a través de las tablas rotas del granero. Estas criaturas habían sobrevivido a tormentas, hambre y abandono, pero no sobrevivirían para siempre en este refugio en ruinas. Jonathan se dio cuenta de que el primer paso no era una gran restauración del rancho, sino algo mucho más simple y urgente. Tenía que mantenerlos con vida. Al principio se puso manos a la obra con torpeza, buscando entre las ruinas cualquier cosa que pudiera utilizar. El viejo abrevadero que había encontrado el día anterior tenía un lado agrietado, pero con alquitrán raspado de un barril abandonado y una tira de metal que arrancó del cobertizo, logró repararlo lo suficiente como para que volviera a contener agua. Fue un trabajo duro que le dejó las manos llenas de ampollas y ennegrecidas. Pero cuando vertió el primer cubo lleno del pozo medio despejado y vio a los animales acercarse para beber, sintió un feroz orgullo. Era una pequeña victoria, pero en esta tierra, las pequeñas victorias eran semillas de esperanza. El pozo en sí era otra cuestión. Estaba lleno de escombros, piedras y años de maleza que se aferraban obstinadamente a los bordes. Durante horas, Jonathan se esforzó con una pala y una cuerda, sacando cubo tras cubo de lodo. El sudor empapaba su espalda a pesar del frío del aire, y sus músculos le dolían con un dolor que le recordaba a su infancia, cuando su padre le exigía trabajar sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer. Pero, a diferencia de entonces, no había ninguna voz severa que le impulsara, ni ninguna expectativa familiar que pesara sobre sus hombros. Este trabajo era su elección, libremente tomada, y eso hacía que cada moretón y cada rasguño tuvieran sentido. A medida que pasaban los días, empezó a crear un ritmo. Al amanecer, revisaba los animales, recogía los huevos que las gallinas le dejaban y alimentaba a los cerdos con restos de comida. Le hablaba suavemente al caballo mientras le cepillaba los enredos de la crin con las cerdas rotas de un peine olvidado hacía mucho tiempo. Los perros lo seguían más de cerca cada día que pasaba, y su desconfianza iba dando paso a la confianza, mientras que los gatos se escabullían como sombras, nunca muy lejos, pero sin comprometerse del todo con su presencia. Luego trabajaba en la tierra, despejando la maleza, reparando las vallas que podía, recogiendo clavos de tablones rotos para hacer reparaciones improvisadas. Era un trabajo agotador y a menudo humillante. Ya no era el joven que había sido. Sus articulaciones se entumecían en las frías mañanas y su espalda protestaba cada hora que pasaba encorvado. Sin embargo, cada tarde, cuando se sentaba afuera y observaba a los animales acomodarse, sentía una especie de paz que ningún salario urbano ni ninguna habitación alquilada y ordenada le habían proporcionado jamás. La noticia de su regreso se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. En una semana, la gente empezó a pasar por allí, algunos por curiosidad, otros para burlarse abiertamente. Los viejos vecinos se asomaban desde sus carros, sonriendo con sorna al ver a Jonathan clavando clavos doblados en tablas podridas. «Construyendo castillos sobre cenizas, Roland», gritó un hombre antes de seguir su camino. Los niños se retaban unos a otros a colarse en la propiedad y luego salían corriendo, riendo a carcajadas al ver el granero medio derrumbado. El pueblo solo veía fracaso, mientras que él veía un frágil comienzo. Sus palabras le dolían, aunque se dijera lo contrario. En la quietud de la granja por la noche, aún podía oír el eco de sus burlas. La duda crecía como la mala hierba en su mente. ¿Estaba realmente reconstruyendo algo o simplemente aferrándose a unas ruinas que ningún hombre en su sano juicio tocaría? Pensó en vender la tierra de nuevo, coger el poco dinero que pudiera y volver a la ciudad. Sin duda, sería más fácil. Pero entonces llegó la mañana y los animales lo saludaron. Los cerdos le empujaban las piernas, las gallinas se dispersaban a sus pies y el caballo levantaba la cabeza como si reconociera su regreso. Esos momentos disiparon sus dudas.
Marcharse no sería una huida, sería una traición. Una tarde, agotado tras horas de transportar vigas para reforzar las paredes del granero, Jonathan se sentó junto al fogón que había cavado cerca de los escalones de la granja. Las llamas lamían hacia arriba, lanzando chispas al cielo oscurecido. Le dolía el cuerpo, tenía las manos en carne viva, y el fuego proyectaba sombras sobre la casa en ruinas que tenía detrás. Sin embargo, sentía algo que se agitaba en lo más profundo de su ser, algo que no se había permitido sentir en muchos años, un sentido de propósito. Era frágil, fácil de aplastar por el fracaso o el ridículo, pero sin embargo, estaba ahí. Las noches eran las más difíciles. Solo en la granja, el silencio lo invadía desde todos los rincones. El viento gemía a través de las paredes derruidas, trayendo consigo susurros del pasado. A veces le parecía oír el suave tarareo de su madre mientras trabajaba en la cocina o el pesado pisar de las botas de su padre cruzando el suelo. A veces, los recuerdos le reconfortaban, otras le dejaban vacío. Se dio cuenta de que no solo luchaba por reconstruir la granja para los animales, luchaba contra el peso de la pérdida que había definido su vida desde la noche de la tormenta. Aún así, cada mañana se levantaba y cada mañana continuaba el trabajo. Clavaba estacas en el suelo, marcando el lugar donde algún día se levantarían nuevas vallas. Empezó a recoger piedras del campo y a apilarlas como base para las reparaciones. Cada tarea era pequeña, casi ridícula en su insignificancia cuando se comparaba con la enormidad de 30 años de ruina. Sin embargo, juntas formaban el esbozo de una visión que no se atrevía a expresar en voz alta. La gente del pueblo seguía burlándose de él, pero algunos comenzaron a observarlo con ojos más tranquilos. Veían el humo que se elevaba constantemente de su fuego, los animales que se volvían más sanos bajo su cuidado, los leves cambios en la tierra que sugerían algo más que un orgullo obstinado. Pero aunque ninguno de ellos cambiara de opinión, Jonathan sabía que continuaría. Porque cuando se quedaba en el granero por la noche y escuchaba la respiración constante de las criaturas que lo rodeaban, se sentía parte de algo más grande que su propio dolor. Había regresado a las ruinas. Sí, había elegido un camino lleno de trabajo agotador y burlas, pero en el ritmo de alimentar, reparar y cuidar, sentía los débiles indicios de una nueva vida, una que le exigía todo, pero que a cambio le prometía algo invaluable. El camino por delante era largo, las pruebas interminables, pero los primeros pasos ya se habían dado y, en ese pequeño pero vital comienzo, Jonathan Rowland encontró la esperanza. Las semanas siguientes se convirtieron en meses y Jonathan se encontró atrapado en un ciclo que le parecía implacable y al mismo tiempo extrañamente estabilizador. Cada día comenzaba con los sonidos de los animales llamándolo, un coro que ya no lo sobresaltaba al amanecer, sino que lo ponía en pie antes de que el sol se hubiera levantado por completo. No había tiempo para dudar, ni lujo para la ociosidad. Las gallinas se dispersaban a su alrededor, con ansiosos aleteos mientras les daba de comer el grano que había conseguido intercambiar con un granjero del pueblo vecino. Los cerdos se apretujaban contra las desgastadas tablas de su corral, gruñendo con una energía que les sorprendía por su persistencia. El caballo, aún demacrado, pero ahora más fuerte que cuando le tocó el cuello por primera vez, los saludó con un movimiento de cabeza que parecía decir que por fin lo había aceptado. Los perros seguían cada uno de sus pasos, e incluso los gatos, aunque observadores silenciosos, comenzaron a acurrucarse en el porche roto por la noche, con los ojos brillando como carbones en la oscuridad. Pero con la vida llegaron nuevas cargas. Uno de los cerdos enfermó en las primeras semanas de primavera. Yacía de lado, temblando, rechazando la comida, con la respiración entrecortada. Jonathan se sentó junto a su corral durante horas, probando remedios que recordaba a medias de su infancia. Le ponía trapos fríos sobre el cuerpo y le daba a beber hierbas remojadas en agua. Le susurraba palabras de ánimo, aunque sabía que el animal no podía entenderlas. La lucha se prolongó durante días. Por la noche, agotado, temía encontrarlo muerto por la mañana. Sin embargo, cada amanecer el cerdo seguía respirando y con perseverancia comenzó a levantarse de nuevo. Cuando por fin se puso en pie y se tambaleó para volver a comer,
Jonathan sintió una oleada de alivio tan fuerte que lo dejó temblando. No esperaba que la supervivencia de un animal enfermo le importara tanto, pero era como si su victoria le hubiera dado permiso para creer en la suya propia. También llegaron los depredadores. Una noche, se despertó con un alboroto en el granero, el aleteo frenético y los chillidos agudos de sus gallinas. Corriendo hacia la oscuridad con solo una linterna y el viejo revólver que guardaba por seguridad, encontró un zorro que se movía rápidamente entre las sombras. Los ojos de la criatura brillaron cuando la linterna los iluminó, y por un momento se miraron fijamente. Dos supervivientes aferrados a su instinto. Jonathan lo ahuyentó con gritos y disparos al suelo, pero las pérdidas eran reales. Varias gallinas yacían esparcidas, sin vida, con las plumas esparcidas por el suelo. Las enterró detrás del granero, en la tierra aún fría por el invierno. Y aunque sabía que así era la vida en el campo, el dolor le pesaba mucho. Cada criatura de allí había llegado a simbolizar no solo la supervivencia, sino también la confianza en su presencia. Cada pérdida se sentía como una promesa rota. La tensión no solo se sentía en los graneros y corrales. El dinero se agotaba rápidamente. Jonathan había traído consigo algunos ahorros, escasos pero suficientes para comprar herramientas y comida cuando podía, pero las reparaciones consumían más de lo que tenía. Se contrató en la ciudad, haciendo trabajos ocasionales, transportando madera, arreglando cercas, a veces simplemente paleando estiércol para otros granjeros que lo miraban con recelo, pero le pagaban en efectivo o en granos. Aguantaba sus cuchicheos, sus risas burlonas, y se concentraba en la idea de volver cada noche a la tierra que una vez había sido de su padre. Por la noche, cuando terminaba el trabajo y los animales se calmaban, solía vagar por la granja en ruinas. Se sentaba a la vieja mesa de la cocina, ahora deformada y agrietada, y dejaba que el silencio lo invadiera. Era en esas horas cuando el pasado se hacía más presente. Recordaba a su madre tarareando suavemente mientras removía el guiso, con el aroma de las hierbas llenando la habitación. Recordaba la voz firme de su padre dándole instrucciones sobre la siembra. Su mano pesada sobre el hombro de Jonathan cada vez que tropezaba, pero no se rendía. La casa ya no albergaba esas voces, solo ecos. Sin embargo, los ecos le recordaban quién era y por qué había regresado. Una tarde, mientras levantaba tablas deformadas cerca de la pared trasera en busca de madera que pudiera reutilizar, su mano chocó con algo inesperado. La madera se levantó con más esfuerzo de lo habitual y debajo encontró una pequeña cavidad, un espacio que su padre había construido claramente hacía mucho tiempo. Dentro había una vieja caja de madera, con la tapa agrietada pero aún intacta. Jonathan la sacó y la llevó a la luz que se desvanecía. Dentro encontró objetos que le provocaron un repentino escozor en los ojos. Fotografías familiares amarillentas pero nítidas, en las que aparecían sus padres delante de la misma casa que ahora se derrumbaba a su alrededor. Él de pequeño, con una sonrisa y la cara manchada de tierra. Su hermana, aferrada a una muñeca que había perdido años atrás. Debajo de las fotos había un pequeño libro, con la cubierta de cuero agrietada por el paso del tiempo. En su interior estaba la letra de su padre, cada página cuidadosamente llena. Se sentó allí a leer hasta que salieron las estrellas, con la linterna parpadeando débilmente a su lado. Las palabras eran sencillas, entradas de diario escritas durante los últimos meses antes de la tormenta. Hablaban de lucha, de deudas impagadas, de noches pasadas preocupándose por el futuro. Pero entretejidas en ellas había una amenaza de determinación, una fe en la tierra que se negaba a morir. Un pasaje le impactó especialmente. Esta granja solo volverá a vivir cuando alguien la elija no por la riqueza ni por la comodidad, sino por la vida que alberga. La tierra solo da a aquellos que le devuelven todo. Jonathan cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Las palabras le parecieron una mano que se extendía a través de las décadas para estabilizarlo. Su padre sabía que la granja podía caer, sabía que podía perderse, pero también creía que algún día alguien volvería para darle vida de nuevo. Jonathan sintió que ese manto se posaba sobre sus hombros, pesado pero extrañamente adecuado. A partir de esa noche,
Las dudas que lo asaltaban no desaparecieron, pero ya no tenían poder sobre él. Seguía despertándose agotado, seguía luchando contra la decadencia y el ridículo, pero llevaba las palabras de su padre como una armadura. Cuando otra tormenta se desató una tarde, sacudiendo el granero con truenos y arrancando las lonas que había utilizado para reparaciones improvisadas, no se derrumbó en la desesperación como lo habría hecho antes. En cambio, luchó contra el viento, tirando de las cuerdas y clavando tablas hasta que sus brazos gritaron de dolor. Mantuvo a los animales a salvo durante la noche y, aunque por la mañana se derrumbó en el barro, se levantó de nuevo con una determinación inquebrantable. La tierra lo estaba poniendo a prueba. Cada dificultad era un recordatorio de que la supervivencia aquí no era un regalo, sino algo que se ganaba día a día con el esfuerzo de la tierra y el cielo. Sin embargo, con cada pequeño triunfo, el cerdo que sobrevivió, el agua que brotó del pozo despejado, el caballo que comenzó a recuperar sus fuerzas, sintió que su propio corazón se curaba. La granja ya no era simplemente un lugar de ruinas y tristeza. Se estaba convirtiendo en un crisol que quemaba la debilidad y lo convertía en algo más fuerte. Aún así, las sombras persistían. A veces oía voces en el viento, sus propias dudas hablando en las risas de la gente del pueblo, en los tonos burlones de los hombres que decían que estaba desperdiciando su vida. Por la noche, luchaba no solo contra el silencio de la casa destrozada, sino también contra los recuerdos del fracaso que le habían perseguido desde que la tormenta los había expulsado. Sin embargo, cada mañana, cuando los animales los saludaban, sus necesidades eran más fuertes que su miedo. Los alimentaba, los cuidaba y en su supervivencia veía reflejada la suya propia. Jonathan Rowland ya no era simplemente un hombre que perseguía fantasmas. Era un hombre que recuperaba no solo una granja, sino también a sí mismo. El pasado lo había marcado, el presente lo golpeaba, pero en esa lucha encontró una verdad a la que aferrarse. La tierra no se preocupaba por el ridículo o la desesperación, solo pedía devoción, y al dar esa devoción, él encontró por fin el comienzo de la paz. La primavera se prolongó hasta el verano, y Jonathan se encontró pasando los días con un ritmo que se había vuelto tan natural para él como respirar. Lo que antes le parecía un trabajo imposible, tareas interminables que pesaban sobre sus hombros con el peso de la futilidad, se había transformado poco a poco en una rutina. Su cuerpo se endureció con el trabajo. Sus manos se llenaron de callos hasta parecer más herramientas que carne, y su espalda ya no protestaba cada vez que golpeaba con el martillo o levantaba una viga. Había crecido hasta estar a la altura de las exigencias de la tierra, y la tierra, a cambio, había comenzado a darle algo a cambio. Las primeras señales eran pequeñas, casi imperceptibles, pero para él eran más importantes que el oro. Las gallinas, antes desaliñadas y asustadizas, se volvieron más sanas bajo su constante cuidado. Sus plumas se alisaron, sus ojos se iluminaron, y cada mañana encontraba más huevos que el día anterior. Los recogía en una cesta estropeada, maravillándose de su cálido peso en sus palmas. Y cada uno de ellos le parecía una promesa de que su trabajo no era en vano. Los cerdos también prosperaban, osando alegremente en los corrales que él había remendado y reforzado, engordando cada vez más. Cuando una de ellas dio a luz a una camada de lechones chillones, Jonathan se quedó mirando con asombro, como si se le hubiera concedido vislumbrar el silencioso milagro de la tierra. El caballo, que antes estaba tan demacrado y cansado, ahora se movía con fuerza en sus pasos. Jonathan pasaba horas cepillándole el pelaje, cuidándole las pezuñas y susurrándole como si el animal pudiera entenderle. Con el tiempo, había llegado a empujarlo con el hocico, siguiéndolo por el corral con una lealtad que le conmovía profundamente. Había empezado a llamarlo Gracia, no porque la vida en la granja se hubiera vuelto fácil, sino porque cada día que sobrevivía, cada día que se hacía más fuerte, lo sentía como un regalo de la tierra misma. Incluso los perros habían cambiado. Antes recelosos y medio salvajes, se convirtieron en sus compañeros inseparables, siguiéndole los talones allá donde iba, atentos a cada sonido en los campos.
Y aunque los gatos seguían acechando en silencio entre las sombras, su desconfianza se veía atenuada por el hecho de que siempre regresaban al atardecer, acurrucándose en los rincones del porche, como si reconocieran que aquel lugar era tan suyo como suyo. Juntos formaban una familia heterogénea, unida no por elección, sino por necesidad, y Jonathan los quería a todos con una devoción que les sorprendía. Las noticias de sus progresos llegaron al pueblo, aunque siempre se veían empañadas por la incredulidad. Algunos seguían riéndose, sacudiendo la cabeza ante la idea de un hombre de mediana edad sudando la gota gorda en unas ruinas. Sin embargo, otros se habían vuelto más cautelosos en sus juicios. Veían los huevos que llevaba al mercado, los lechones que crecían sanos, el caballo delgado pero robusto que ahora lo llevaba en cortos paseos por los pastos. No podían ignorar los signos de vida que regresaban a un lugar que durante mucho tiempo habían considerado muerto. Algunos incluso le ofrecían palabras de respeto cauteloso, aunque Jonathan no se hacía ilusiones sobre su sinceridad. No trabajaba para obtener su aprobación. Su única medida del éxito era el latido constante de la propia granja. Pero la tierra, como siempre, lo ponía a prueba. Justo cuando empezaba a creer que lo peor de su lucha había quedado atrás, una tormenta como ninguna otra que hubiera enfrentado antes se cernía en el horizonte. El cielo se oscureció con un peso que hacía que el aire fuera pesado, y el viento traía consigo el olor acre de la violencia que se avecinaba. Jonathan había aprendido lo suficiente sobre el clima como para saber cuándo se avecinaban problemas, pero nada lo preparó para la furia que se abatiría sobre la granja esa noche. Comenzó con retumbos lejanos, truenos que resonaban en las llanuras como los pasos de gigantes. Los animales se inquietaron, paseándose y resoplando, agitando las alas con nerviosismo. Jonathan corrió de un corral a otro, reforzando los pestillos, atando las cuerdas con más fuerza, empujando tablas improvisadas contra las paredes sueltas. Los perros ladraban furiosamente, con sus instintos gritando contra la amenaza invisible. Al caer la noche, el cielo se abrió con rayos irregulares y las primeras gotas de lluvia cayeron como puñetazos contra la tierra. Pronto la tormenta se abatió sobre ellos con toda su fuerza. El viento aullaba a través de la granja destrozada como un coro de espíritus enfurecidos, desgarrando el techo y haciendo vibrar todas las ventanas. La lluvia golpeaba el granero, encontrando cada hueco en las paredes remendadas. Jonathan luchó contra ella, clavando tablas en medio del vendaval, con la ropa empapada y el pelo pegado a la cara. Gritó a los animales, con la voz perdida en el rugido, mientras arrastraba a Grace a la esquina más protegida del corral y apilaba heno alrededor de los lechones para evitar que se congelaran con el frío repentino. La tormenta no cedía. Durante horas se desató, poniendo a prueba cada clavo que había clavado, cada viga que había colocado en posición vertical. Los relámpagos brillaban tanto que le quemaban los ojos, y los truenos retumbaban con tal fuerza que sacudían el suelo bajo sus botas. En un momento dado el viento arrancó una parte del techo del granero y la estrelló contra el barro con un sonido similar al de huesos rompiéndose. Jonathan se lanzó con todo su peso contra las paredes que quedaban en pie, sujetándolas como si su propio cuerpo pudiera evitar que se derrumbaran. Sus brazos le dolían terriblemente y su pecho se agitaba por el agotamiento. Sin embargo, no soltó. Al amanecer, la tormenta por fin comenzó a amainar. El viento se suavizó hasta convertirse en un susurro. La lluvia se redujo a un chispeo constante y los truenos se alejaron en la distancia. Jonathan salió tambaleándose al patio, con el cuerpo temblando de fatiga. La tierra yacía destrozada, cubierta de escombros. La granja estaba más destrozada que antes. Sin embargo, cuando se volvió hacia el granero, vio movimiento en su interior. Las gallinas revoloteaban desde las vigas, conmocionadas, pero vivas. Los cerdos se apiñaban, los lechones chillaban, pero estaban a salvo. Grace se mantenía erguida, sacudiendo su melena como para deshacerse del terror de la noche, con los ojos brillantes y firmes. Incluso los perros movían la cola al verlo, con el cuerpo empapado pero sin doblegarse. Jonathan cayó de rodillas en el barro, con una mezcla de risas y lágrimas en el rostro.
Había temido que la tormenta le arrebatara todo de nuevo, como había hecho 30 años antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había abandonado la granja. Se había mantenido firme, había luchado, había resistido, y lo mismo habían hecho los animales. Habían afrontado la tormenta juntos y habían sobrevivido. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo agotador. Recogió tablas caídas, las volvió a colocar en su sitio con un martillo y amontonó los escombros. La tierra tenía las cicatrices de la tormenta, pero bajo esas cicatrices yacía la resistencia. La tierra bebió la lluvia. La hierba se enderezó bajo el sol y los animales siguieron adelante como si estuvieran decididos a demostrar que ninguna tormenta, por feroz que fuera, podía acabar con ellos. Jonathan sintió una fuerza dentro de sí mismo que nunca había conocido, una certeza que ningún ridículo ni dificultad podía arrebatarle. Cuando una semana más tarde entró en la ciudad con una cesta rebosante de huevos y una historia de supervivencia escrita en cada línea de su rostro, incluso aquellos que se habían burlado de él se quedaron en silencio. Vieron a un hombre transformado, que ya no perseguía un fantasma del pasado, sino que se mantenía firme en el presente, unido a la tierra con una devoción inquebrantable. Algunos le ofrecieron un respeto cauteloso, otros siguieron apartando la mirada, pero nadie podía negar lo que había logrado. Jonathan regresó a casa esa noche y se sentó en el porche, contemplando cómo el sol se hundía sobre los campos. La tierra brillaba con la luz que se desvanecía, la tierra húmeda resplandecía, el granero se erigía remendado y orgulloso a pesar de sus heridas. A su alrededor los animales se movían con satisfacción, con sus cuerpos intactos y su espíritu inquebrantable. Se recostó contra el poste combado del porche y dejó que la paz lo invadiera. Había soportado pérdidas, burlas, enfermedades, depredadores y tormentas. Y sin embargo, a pesar de todo, la vida no solo había persistido, sino que se había fortalecido. Ahora sabía que ya no podía medir sus días por lo que el pueblo pensaba de él o por la riqueza que pudiera obtener. Su medida estaba aquí, en el ritmo constante de las pezuñas, las alas y la respiración, en el silencioso milagro de la supervivencia. La granja había sido en su día un lugar en ruinas. Ahora volvía a estar viva, y él también. La tormenta que había azotado la granja no solo había dejado tablas rotas y campos embarrados, sino también una prueba profunda e innegable de que Jonathan había vuelto a formar parte de la tierra. En los días siguientes, trabajó sin patas, con los músculos doloridos y las manos en carne viva, pero con el espíritu más fuerte que nunca. Los animales habían sobrevivido, y en su supervivencia vio reflejado el triunfo de su propio corazón. Ya no llevaba el peso de la duda que lo había atormentado cuando regresó por primera vez. La tormenta lo había puesto a prueba de la manera más cruel, y él había resistido. La granja ya no era solo una ruina donde había decidido quedarse. Era su hogar de nuevo, vivo con un propósito, marcado, pero intacto. Las estaciones pasaban y con cada mes que transcurría, la tierra era testigo de su devoción. Los campos que antes estaban cubiertos de maleza fueron despejados y sembrados. La hierba creció espesa y constante para el pastoreo, y los pastos, antes desnudos, se volvieron verdes bajo el sol del verano. Los graneros, aunque todavía estaban remendados con tablas de madera desiguales, se volvían más resistentes con cada reparación, prueba del sudor que brotaba de su cuerpo cada día. La granja también comenzó a cambiar poco a poco. Las vigas podridas fueron sustituidas por otras nuevas. Las ventanas se cubrieron para protegerlas del viento, e incluso el techo, aunque lejos de estar intacto, ofrecía un refugio que ya no parecía un lugar abandonado. Los animales prosperaban de una manera que Jonathan nunca se había atrevido a esperar cuando los encontró por primera vez. Los cerdos se multiplicaron, llenando los corrales de vida y ruido, con sus hocicos hurgando ansiosamente en la tierra. Las gallinas crecieron tanto que a menudo llevaba cesta tras cesta de huevos al pueblo, ya no solo para comerciar, sino a veces como regalo, su forma silenciosa de acortar la distancia entre él y los vecinos que antes se burlaban de él. Grace, la yegua, se volvió elegante y poderosa, con el pelaje brillante al sol y los pasos ligeros y orgullosos. Ahora lo llevaba a él,
no en cortos y vacilantes paseos, sino a través de la extensión de la tierra, como si reclamara cada acre que antes se había perdido. Los perros, que antes se inclinaban con sombras de sospecha, ahora saltaban con lealtad a su lado, protegiendo la granja con un celo que le hacía sonreír. Incluso los gatos, esos observadores esquivos, habían decidido quedarse, estirando sus cuerpos vivos en el cálido porche por las tardes, como si declararan que la granja era tan suya como suya. La noticia se extendió más allá del pueblo. Al principio eran murmullos de incredulidad ante el hecho de que Jonathan Rowland hubiera restaurado lo que todos habían dado por muerto. Luego vino la curiosidad y la gente acudió a verlo por sí misma. Llegaron esperando encontrar ruinas y, en cambio, encontraron un lugar lleno de vida y movimiento. Algunos llegaron con asombro en sus ojos, maravillados por el hombre que había sacado la vida de la decadencia. Otros llegaron con vergüenza, recordando cómo se habían reído de él, y se marcharon en silencio, sin querer admitir en voz alta lo equivocados que habían estado. Con el tiempo, las familias que no podían cuidar de sus propios animales comenzaron a llevárselos. Una vaca demasiado vieja para trabajar, un perro abandonado por una familia que se mudaba al oeste, una cabra medio muerta de hambre que vagaba cerca del río. Jonathan los acogió a todos, dándoles un lugar en el nuevo reino que había surgido de las cenizas del antiguo. La granja ya no era solo su redención. Se había convertido en un símbolo para aquellos que habían perdido la fe en su propio trabajo. Era la prueba de que la ruina podía dar paso a la renovación si alguien se negaba a abandonarla. Los hombres que antes se burlaban de él le traían madera como regalo. Las mujeres le entregaban frascos de conservas. Los niños lo seguían tímidamente hasta el granero para ver los lechones o dar de comer a las gallinas. Jonathan lo aceptaba todo con tranquila humildad. No había vuelto para ganarse su aprobación, pero el nuevo respeto que le mostraban le hacía sentir como si se le hubieran curado las heridas que había llevado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con la última luz del sol, bañando los campos de oro, pensó en sus padres. Recordó las manos de su madre, siempre ocupadas con el trabajo, pero suaves cuando las posaba sobre su hombro. Recordó la voz de su padre, severa pero firme, que le transmitía lecciones que antes le parecían una carga, pero que ahora resonaban con verdad. El diario que había encontrado en la casa en ruinas yacía cerca de él, con las páginas gastadas por sus repetidas lecturas. Lo abrió y siguió con los dedos las palabras que una vez le habían animado en sus momentos más oscuros. Esta granja solo volverá a vivir cuando alguien la elija, no por la riqueza ni por la comodidad, sino por la vida que alberga. Cerró el libro y sonrió. Él había elegido, y la granja había vuelto a vivir. La prueba definitiva no llegó en forma de susurros o gestos de los vecinos, sino en una visita de hombres que ejercían una autoridad que iba mucho más allá de los límites de sus tierras. El nuevo sheriff llegó una tarde, un hombre honesto enviado por el Estado para sustituir a la corrupción que había azotado la región. Con él vino un representante de la Junta Agrícola, curioso por los informes que indicaban que un lugar abandonado durante 3 décadas no solo había sido restaurado, sino que estaba floreciendo. Recorrieron los terrenos con Jonathan, escucharon sus explicaciones, inspeccionaron los graneros y observaron los animales que prosperaban bajo su cuidado. Cuando se marcharon, lo hicieron con gestos de aprobación y la promesa de que la granja volvería a ser reconocida en el registro del condado, y su nombre sería restaurado en honor. Jonathan no necesitaba su reconocimiento para saber la verdad, pero mientras veía sus figuras desaparecer en el horizonte, sintió una tranquila sensación de plenitud. La granja ya no estaba escondida, ya no era una lucha secreta que solo él y los animales conocían. Había vuelto a formar parte del mundo, era vista y respetada. Con el paso de los años, el rancho se hizo cada vez más fuerte. Jonathan añadió vallas, plantó huertos, cavó acequias de riego que convirtieron un suelo antes árido en tierra fértil. La granja se erigía de nuevo, con sus ventanas iluminadas por la luz de las lámparas del atardecer, y ya no eran huecos vacíos que miraban fijamente a la noche. El granero resonaba con las risas de los niños que lo visitaban, los sonidos de los animales sanos y contentos, y el propio Jonathan,
aunque marcado por la edad y endurecido por el trabajo, se comportaba con el orgullo tranquilo de un hombre que se había enfrentado a la ruina y se había negado a rendirse. Una tarde de esas, se sentó de nuevo en el porche, con Grace pastando tranquilamente en el prado, los perros estirados a sus pies y los gatos acurrucados en la barandilla. El aire estaba impregnado del dulce aroma del heno y las flores silvestres, y el cielo resplandecía con los colores del atardecer. Cerró los ojos y dejó que los sonidos de la granja lo inundaran. El cacareo de las gallinas, los gruñidos de los cerdos, el susurro del viento entre la hierba. Ahora no era el silencio de las ruinas lo que lo llenaba, sino la música de la vida. Pensó en la pregunta que a veces le rondaba la cabeza durante las horas de tranquilidad. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera regresado? Si hubiera dejado que la tierra siguiera siendo una tumba de recuerdos, tal vez habría venido otra persona, aunque lo dudaba. Quizás los animales se habrían alejado o habrían perecido, dejando solo vacío a su paso. Pero nada de eso importaba. Él había venido, había elegido. Y al elegir había encontrado no solo la vida de la granja, sino la suya propia. Jonathan Rowland levantó la mirada hacia el horizonte, donde el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los campos que ahora le pertenecían de nuevo. Las ruinas habían dado paso a la resurrección, y en su lugar se alzaba una granja renacida, un testimonio vivo de la perseverancia, la devoción y el poder silencioso pero inquebrantable de la esperanza. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte la próxima historia increíble. Haz clic en uno de los videos de tu pantalla para seguir viendo y descubrir más historias impactantes e inolvidables. Y si esta historia te ha emocionado, compártela con tus amigos y familiares. Deja que ellos también la disfruten.